Vergüenza tóxica. A causa de nuestros condicionamientos, todos vivimos con un sentimiento de vergüenza tóxica y experimentamos esto como una perversa sensación de ser defectuosos como seres humanos. Nos dice John Bradshaw. La vergüenza es un sentimiento incómodo y doloroso que experimentamos cuando pensamos que una parte de nosotros es defectuosa, mala, incompleta, falsa, inadecuada o ha sufrido un fracaso. Sentimos vergüenza por sentirnos algo raros o malos. Un niño sano puede hablar con confianza de su vergüenza, pero un niño herido va a simular siempre sus sentimientos, prefiere esconderse que hablar de lo que siente, porque la vergüenza nos hace creer que los demás pueden verla a través de nuestra fachada, hasta descubrir nuestros defectos. El sentimiento de vergüenza nos va aislando y nos sentimos como si fuéramos la única persona que la padece. No siempre la vergüenza es tóxica o paralizante. Por ejemplo, pocas personas logran evadir el sentimiento de incomodidad o ridículo que se experimenta frente a situaciones nuevas o conductas inapropiadas, tales como hablar en público, caerse en la calle, que una ola nos arranque el traje de baño o que la bragueta del pantalón aparezca abierta. Todas estas situaciones despiertan un sentimiento natural de vergüenza que nos alerta acerca de ciertas convenciones que la mayoría comparten al vivir en comunidad. Cada uno de nosotros puede recordar episodios que en algún momento de nuestra vida nos ocasionaron algo más que incomodidad. El grado de vergüenza que experimentamos será diferente entre unos y otros. Cuando escuchamos las razones de vergüenza ajenas, nos parecen una tontería, pero para el que la padece es una tortura. La persistente sensación de ser defectuoso, inútil, torpe, el estar alerta esperando la descalificación, el profundo miedo al ridículo y a la crítica es lo que constituye la principal diferencia entre lo que llamamos vergüenza tóxica y esas otras formas más simples y transitorias que llamamos simplemente actos de vergüenza. El núcleo básico de este sentimiento tóxico ha sido generado por los episodios hirientes vividos en la infancia. Pablo siente que ha quedado marcado por hacer cosas que no debía. Estaba en la ducha masturbándose, se cayó y se abrió el mentón. La situación generada en ese momento con sus padres lo llenó de culpa y vergüenza. Hoy, la presencia de su cicatriz es un recordatorio constante de aquel momento cuando alguien se la señala, se ruboriza y revive la vergüenza de aquel momento. A Elena, de niña, su padre siempre la humillaba, señalándole todo lo que hacía mal. Le pedía que le untara mermelada en el pan, ella lo hacía e inmediatamente él la humillaba diciéndole: «Ni poner mermelada en el pan lo hace bien». Hoy Elena vive avergonzada de sí misma, siente que en cualquier momento se puede equivocar, que nada le sale bien, la vergüenza tóxica la paraliza. Este episodio de su niñez la marcó a tal punto que hoy a sus 20 años sufre de mucha inseguridad. Otros, bombardeados por los ideales que imponen los medios de comunicación, viven avergonzados de su aspecto físico, del lugar donde viven, de su viejo automóvil, de su humilde oficio. En la cultura vigente, muchos niños aprenden a la fuerza que no tienen permiso para expresar sus sentimientos espontáneamente. Si reiteradamente nos señalan nuestros errores, burlándose de nuestros pensamientos y percepciones, entramos en un estado de confusión que nos deja sin parámetros para actuar. Hemos escuchado hasta el hartazgo frases como: «Basta de llorar, eso no es de hombres. Vete a jugar, esto no es un tema para que vos escuches. Esto no te está doliendo, no grites. Tú nunca acabas nada. Tú tuviste la culpa. Eres un egoísta. Me estás volviendo loca».
La contradicción que se produce entre lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos dicen que sucede nos lleva a pensar que hay algo malo en nosotros. Así nace la vergüenza de nuestras percepciones y sentimientos, perdemos todo contacto con los recursos propios y nuestra capacidad de sentir y pensar queda anulada. Para sobrevivir emocionalmente a este dolor, nos acomodamos a los deseos ajenos. Poco a poco vamos perdiendo aquello que Virginia Satir define como las 5 libertades básicas del ser humano. La libertad de ver y escuchar lo que está aquí, en lugar de lo que debería ser, fue o será. La libertad de decir lo que uno siente o piensa, en lugar de lo que debería sentir y pensar. La libertad de sentir lo que uno siente, en lugar de lo que uno debería sentir. La libertad de pedir lo que uno quiere, en lugar de pedir permiso para hacerlo. La libertad de correr riesgos por propia cuenta, en lugar de elegir solo lo que es seguro. No perdemos estas libertades porque sí, sino que de niños sentimos que necesitamos amoldarnos a las expectativas familiares como una manera de protegernos del abandono, de conseguir que nos quieran. Cuando Andrés le pregunta a su mamá por qué llora, ella le contesta que no está llorando. Cuando María angustiada escucha los gritos de pelea de sus padres, ellos le dicen que se retire porque en realidad están jugando. Cuando Jorge se acerca a su padre para mostrarle la torre que acaba de construir, solo recibe como comentario: ¿quién te la hizo? O Juanita, que recuerda haber recibido un premio en 3er grado y al llegar a su casa la madre, en vez de felicitarla, le dijo: te lo dieron porque yo hablé con la maestra. ¿Cómo podemos de niños soportar tantos mensajes contradictorios y descalificadores de parte de figuras que son nuestro sostén emocional? Un modo de tolerarlo es renunciando a nuestras libertades, replegarse, sentirse malo, tonto, torpe e incapaz. Este profundo sentimiento de deficiencia es una herida que se infiere a nuestro ser. Yo la llamo vergüenza tóxica, y ninguno de nosotros ha escapado indemne, explica el psicólogo norteamericano John Bradshaw. Las familias basadas en la vergüenza viven con secretos, no pueden comunicarse libremente, y el niño interior de cada miembro queda paralizado, incapaz de crecer y desarrollarse, nos dice Charles Whitfield. La familia es el pilar donde desarrollamos los cimientos de nuestra personalidad, el escenario donde se despliega el proceso de socialización, el torno que moldea nuestro carácter de acuerdo con los valores que imperan en cada cultura. La famosa canción de Juan Manuel Serrat, Estos locos bajitos, es una pintura acertadísima de cómo se va dando el proceso de socialización. A menudo, los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma, que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y su vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones. Tal como expresa la canción, para nuestras familias somos de goma y las formas que adoptaremos dependerán del tipo de familia en que nos criamos. Cuando el niño queda enredado, asustado, haciéndose cargo de las críticas y mandatos de sus figuras significativas, sin poder asumir sus propios deseos y sentimientos, genera para sí vergüenza tóxica. Mostrarse es exponerse y esto causa mucha angustia. Si en casa fue descalificado, es fácil pensar que peor va a resultar el afuera. Se robustece el profundo miedo a la crítica, a que los demás le descubran alguna falla, a no agradar o que le lleguen a comparar con otros mejores.
Cada vez más va evitando todo tipo de contactos e imprevistos y siente la aceleración de su ritmo cardíaco. Temblores, sudoración, náuseas, tensión. Poco a poco le da vergüenza tener vergüenza. Hoy a este sentimiento le llamamos ataque de pánico. La vergüenza tóxica paraliza y es producto de pautas culturales por las que también nuestros padres se sienten inhibidos. Su vergüenza se manifiesta a través de prejuicios o de posturas hipercríticas. Tienen pocos amigos porque siempre hay algo que no les gusta de la gente. Cierran sus casas a las visitas. Viven lamentándose de que los hijos ocupan mucho tiempo. No salen a pasear porque deben ocuparse de las cuestiones domésticas. Guardan cuidadosamente muchos secretos familiares. Estos padres viven en una eterna soledad y desamparo por no poder hacerse cargo de sus emociones. Frecuentemente al niño se lo hace cómplice de los secretos familiares, ya que debe negar el alcoholismo del padre, su violencia, tal vez se le prohíbe hablar de la enfermedad mental de algún pariente, de la cleptomanía de otro, o incluso se lo hace cómplice de situaciones de infidelidad, como a Rosa, quien a los 5 años debía acompañar a su madre al departamento del amante y callar lo que ella veía, pero se le ocultaba. Cuando hoy recuerda esa situación, aparece la niñita sufriente de aquel entonces, aún invadida por esa vergüenza tóxica que la hace ruborizar y tener palpitaciones como si el tiempo no hubiese pasado. Los gritos, las reprimendas, los golpes, las decisiones arbitrarias, las órdenes, el abuso de la autoridad paterna, los abusos sexuales humillan y degradan al niño, y así se va instalando en él la vergüenza tóxica que cuando adulto lo llevan a la timidez, a la imposibilidad de preguntar, cuestionar, comunicarse, o le hace desarrollar, como dijimos antes, una personalidad agresiva. Cuanto más hayan abusado de nosotros en nuestra infancia, más probabilidad hay de que nos sintamos avergonzados y menores serán las posibilidades de establecer relaciones estimulantes, satisfactorias y creativas en la vida adulta. Raúl, hijo de una familia muy humilde, recuerda con vergüenza sus orígenes, las humillaciones sufridas, las privaciones que fue forzado a compartir. Se empeñó en salir de ese lugar y llegó a ser profesional con mucho esfuerzo. Tiene un cargo importante que le permite tener un buen nivel de vida, pero esto no alcanza para ser reconocido por su padre. Cuando lo invitó a ver su oficina nueva, lo primero que el anciano dijo fue: «Seguro que te has metido en algún negocio sucio». Con mucho dolor, Raúl recuerda: «En casa solo se escuchaba: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora yo no tengo permiso para gozar. Vivo justificándome y si me permito vivir un poco mejor, tengo culpa». El padre no confía en él. Cuando Raúl hace un buen negocio, su niño herido tiene miedo a la acusación y no confía en que lo que logra sea producto de su esfuerzo. Tiene vergüenza, miedo de que el padre tenga razón. Los mismos sentimientos que alguna vez experimentó el escritor Hermann Hesse. Fue el miedo y la inseguridad lo que sentí en aquellas horas de infelicidad. Miedo al castigo, miedo a mi propia conciencia, miedo a las inquietudes de mi alma, a la que acabé por sentir como prohibidas y perversas. Muchos de nosotros, como Hesse, alguna vez hemos sentido miedo a nuestros propios sentimientos. Es entonces cuando podemos reconocer nuestra vergüenza tóxica que se está manifestando. Ella aparece toda vez que nos sentimos derrotados, débiles e impotentes, o cuando alguna situación nos desborda y nos hundimos en la degradación y la sensación de fracaso. En esas circunstancias es fácil que escuchemos nuestras voces interiores que nos avergüenzan y nos llenan de culpa. Por supuesto, no siempre podemos afrontar tanto malestar.
y para evitarlo lo encubrimos con actitudes omnipotentes como la de la zorra en la fábula, que antes que admitir su imposibilidad de alcanzar las uvas, elige decir: no me importa porque todavía están todas verdes. La vergüenza tóxica es reforzada por nuestras voces interiores que nos repiten afirmaciones pasadas. Sos un inútil, sos incapaz, sos desagradable, injusto, malo, lento, tonto, voces que hoy son nuestras, pero que nos vuelven a traer con fuerza las de nuestras figuras significativas de la infancia. Hoy son las voces de nuestro adulto producto de un niño dañado. La mezcla de sentimientos nos va alejando más de los espacios de conexión con el mundo hasta que nos inunda la desesperanza. Salir de este estado no es imposible, pero no depende de fórmulas mágicas, sino de un proceso de sanación que va dando sus frutos a medida que nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos, que aprendemos a escuchar a nuestro niño interno y a darle la oportunidad de expresar sus deseos y necesidades. Para enriquecer estas lecturas, les recomiendo ver la película Happy Family, que se encuentra en Netflix, Temporada de Secretos, El Castillo de Cristal. Son muy enriquecedoras para tomar conciencia de lo que implican los mandatos, la disfuncionalidad familiar y la vergüenza tóxica.